buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo de conferencias que se está organizando en el marco de la exposición Convivium en la sala de exposiciones temporales, de las cuales yo soy una de las comisarias junto con otras compañeras que están aquí. Y esta es la cuarta conferencia que estamos dando dentro de este ciclo. Y hoy nos cabe el honor de tener con nosotros a Jara Pérez Jiménez, que es doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid. Jara ha desarrollado su actividad en diversos centros de investigación de España, Francia, Estados Unidos, fue becaria Fulbright y actualmente es científica titular en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, el ICTAN del CSIC. Sus investigaciones se han centrado sobre todo en el estudio de compuestos bioactivos de la dieta. Lo estoy leyendo porque yo soy del área de la arqueología y esto nos pilla un poco, no es nuestra área y bueno, prefiero para no equivocarme. Además, aunque la veis tan joven, tiene un currículum súper extenso. Y entonces, bueno, hemos hecho aquí simplemente unas pequeñas notas biográficas. Su investigación, como digo, ha dado lugar a más de 90 artículos publicados en revistas científicas internacionales y también es coinventora de una patente, ha coeditado un libro por la Real Sociedad de Química del Reino Unido y entre 2015 y 2016 fue miembro del Comité de Expertos en Nutrición Humana de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, con lo cual ya veis que con todas estas actividades y relaciones que ha tenido y colaboraciones es verdaderamente una experta en el campo de la alimentación. También en su faceta docente ha coordinado cursos internacionales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Su trabajo ha recibido diversos reconocimientos, por ejemplo, fue incluida en una selección de 100 jóvenes investigadores españoles en un encuentro con premios Nobel, también en una selección de 10 investigadores europeos para participar en un programa de liderazgo en nutrición, y fue seleccionada por la Real Academia de Medicina para el Foro de Jóvenes Investigadores Teófilo Hernando. Una faceta a destacar de Jara es también que es una activa divulgadora científica. Probablemente alguno de vosotros a lo mejor la habéis visto en algún programa de televisión o también en algunos ciclos que ella ha hecho y que están disponibles en Internet. Recientemente, de hecho, la semana pasada o hace un par de semanas, ha sido la ganadora de España en la edición de 2024 del concurso iberoamericano de monólogos científicos, solo de ciencia, y por tanto va a ser la representante española en esa final que se va a celebrar en Lima, en Perú, en el mes de noviembre. En diciembre del 2021 publicó el libro Los superalimentos, que tenéis aquí la portada, en la colección de editorial CSIC, ¿Qué sabemos de? Y en este libro Jara trata de contextualizar el uso de estos llamados superalimentos en nuestra dieta, los compara con aquellos que consumimos habitualmente y sobre todo nos da a conocer las propiedades reales según el conocimiento científico, las propiedades reales de este tipo de alimentos. Y este es el tema que va a abordar hoy en la charla, en esta conferencia titulada ¿Existen los superalimentos? Lo que dice la ciencia. Entonces, bueno, creo que el tema es muy interesante y espero que luego se genere bastante debate y que hagáis preguntas y no os quedéis con ninguna duda, porque seguro que Jara estará encantada de contestaros. Y en las otras conferencias que hemos tenido, pues ha habido mucho debate y muchas preguntas, entonces, bueno, es siempre interesante. Sin más, te paso la palabra, Jara. Gracias, Marta. Buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias por invitarme a participar en este ciclo y a estar hoy en el museo, que me hace especial ilusión porque, bueno, indirectamente conecta con mi sueño infantil de ser arqueóloga. Así que me hace especial ilusión estar hoy aquí y, pues, gracias a todos ustedes por venir a dedicar un rato a hablar sobre los superalimentos. Es un tema que a lo mejor les suena muy del siglo XXI y que parece extraño en un museo arqueológico. Pero en realidad, en alimentación, como en muchos otros temas, hay múltiples diálogos entre el pasado y el presente y esto se aplica también a los superalimentos. De hecho, pues empezaría con este cuadro que han visto tantas veces, pero lo que no saben o seguramente no sepan es que ahí estamos viendo el superalimento de la época. Esa jarrita donde tenemos a la infanta que, bueno, pues parece que le han puesto esa jarrita como le podían haber puesto cualquier otra cosa, era la barrita de cereales de la época. Había una práctica que se llamaba bucarofagia, donde, por sorprendente que resulte, lo que hacían era romper ciertos búcaros, ciertas jarritas que tenían hechas con un cierto tipo de arcilla,
y le atribuían a eso unos efectos buenísimos en salud. Claro, entre otras cosas les ponía el cutis más pálido porque lo que ocurría es que les causaba anemia. Entonces, eso era lo menos malo que les podía pasar de ahí para arriba. Esto a lo mejor nos sorprende mucho, pero vamos a ver después algunas otras cuestiones de hoy en día de los superalimentos y vamos a ver que a lo mejor no estamos tan lejos de ese tipo de prácticas que hoy nos resultan tan llamativas. Entonces, efectivamente vamos a hablar sobre los superalimentos y de hecho vamos a hablar sobre algo que no existe. Porque aunque ustedes puedan ver el nombre de superalimento en las estanterías del supermercado, en las revistas, en un libro que se encuentren en muchos sitios, el término superalimento no ha sido definido. No ha sido definido ni científicamente, no ha habido ningún congreso de investigadores que haya dicho, bueno, un alimento para que lo llamemos superalimento debe ser de esta manera. Ni tampoco hay una definición legal, en ningún sitio hay una normativa que diga para que un fabricante nos cuente que está vendiendo un superalimento debe tener estas características. Entonces, los superalimentos no existen. Con esto ya podríamos dar la charla por finalizada, pero bueno, creo que esperan que les cuente alguna cosita más, ¿no? Entonces, aunque no existen, hablaremos un poco más sobre ellos. En concreto, yo les quiero hablar de 4 cuestiones. Les quiero contar un poco cómo se investiga en nutrición, porque van a ver que es un proceso más complejo de lo que parece a veces. Les quiero poner algunos ejemplos de superalimentos característicos de distintas familias para que veamos si nos puede o no interesar comprarlos. Vamos a ver si podemos tener algunos efectos adversos relacionados con los superalimentos y finalmente veremos una serie de aspectos prácticos. He decidido enfocarlo así y no dar un listado detallado de superalimentos y contarles, bueno, pues esto que nos cuentan de este es verdadero, esto no, por 2 razones. En primer lugar, porque la lista de superalimentos crece cada día, así que seguro que yo la habría actualizado ayer y hoy ya estaría desfasada. Y en segundo lugar, porque me parece poco útil. Ustedes irían de aquí con esta información y al recibir la semana que viene un WhatsApp sobre la última raíz de moda, les entraría la duda de si eso sirve o no para algo. Por lo que me gustaría sobre todo que se llevaran una serie de herramientas que pudieran aplicar de manera práctica. Y veremos, por supuesto, ejemplos concretos, pero con esta idea de que salgan de aquí con una serie de herramientas. Entonces vamos a empezar a hablar sobre cómo se investiga en nutrición. ¿Qué ocurre? Comer es algo, al menos en nuestro entorno, por suerte, aparentemente tan banal, es algo que podemos hacer varias veces al día y que hacemos cada día, que podemos pensar que tampoco hay mucha ciencia detrás. Y que investigar sobre nutrición, pues bueno, consiste en que a mí el vecino me diga que ahora ha probado esto y que le sienta muy bien, que yo vea por ahí información de la última dieta, y a lo mejor parece que no hay mucha historia detrás de todo esto, pero en realidad sí que la hay y muy grande, porque bueno, pues la nutrición es una ciencia aplicada donde aplicamos, como en muchos otros campos, el método científico. ¿Cómo investigamos en nutrición? Pues partimos de lo que llamaríamos indicios precientíficos. De pronto tenemos idea de que en cierto lugar se consumía un alimento tradicionalmente y parece que tenía efectos beneficiosos en salud. Conocemos una población que sigue una alimentación muy particular y que no tiene determinada enfermedad y pensamos que puede haber una asociación. Ese es nuestro punto de partida. Ojo, de partida, no de llegada, porque a veces se piensa, bueno, pues entonces ya estamos seguros de que como en este sitio toman esto y no tienen tal enfermedad, pues es este alimento el que se lo cura. Un momento, porque realmente en alimentación hay muchos factores que nos pueden confundir. Por ejemplo, a mí me pueden decir que en este pueblo, en tal época del año, pues resulta que se consume una infusión que a las mujeres les levanta mucho el ánimo y entonces va a ser por esa infusión. Claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor eso coincide con la época de matanza y lo que pasa es que esas mismas mujeres están tomando morcilla, están tomando más hierro y es eso lo que les está levantando el ánimo. Este ejemplo es inventado, pero después les voy a poner alguno real. Por tanto, este es nuestro punto de partida y a partir de estos indicios hacemos 2 tipos de estudios. Estudios de laboratorio y estudios de campo. En el laboratorio hacemos estudios in vitro con células aisladas. Podemos tener células de cualquier parte del organismo, del páncreas, del hígado, del cerebro, y estos estudios son muy útiles para nosotros porque tenemos una idea de qué ocurre cuando los compuestos del alimento entran en contacto con las células de nuestro cuerpo. Claro, esto al final es una idea, porque obviamente de un puñado de células en el laboratorio a la complejidad de un ser humano hay una distancia muy grande.
Por eso tenemos que hacer estudios in vivo. A veces hacemos estudios en animales de laboratorio. Por ejemplo, si estamos trabajando con Alzheimer y queremos ver qué ocurre si a un animal le damos un alimento y qué pasa en su cerebro, necesitamos hacer eso con animales de laboratorio porque no podemos medirlo en personas. Y a veces hacemos también estudios en personas sanas, con factores de riesgo, con ciertas enfermedades, a las que damos ciertos alimentos, a las que les hacemos un seguimiento para ver cómo afecta a su salud. Estos estudios con personas se llaman estudios de intervención, porque intervenimos sobre su alimentación. Y son distintos a otros estudios que llamamos epidemiológicos u observacionales, donde lo que hacemos es observar la alimentación de estas personas. En los estudios de intervención tenemos grupos más o menos pequeños, decenas o como mucho un centenar de personas. En los estudios observacionales tenemos grupos muy grandes de población, miles, decenas de miles, incluso centenares de miles de personas. Recogemos información sobre su alimentación, sobre su salud e intentamos buscar asociaciones. Y con todo esto vamos integrando la información. ¿Y qué intentamos encontrar en primer lugar? Pues intentamos encontrar causalidad, no solo asociación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a veces nos podemos engañar con procesos que ocurren a la vez o uno detrás de otro, pero en realidad uno no causa al otro. Y ahora sí les doy un ejemplo verdadero. Hace unos años se vio que en los países donde se consume mucho mate, ¿saben? La bebida que se toma en Argentina, en Uruguay, los casos de cáncer de esófago eran muy superiores a los del resto de países. Y claro, en un primer momento se dijo, algo tiene el mate que está causando cáncer de esófago. ¿Qué ocurrió cuando esto se estudió en detalle? Pues se vio que lo que pasaba era que estas personas toman ese agua muy caliente y como lo están tomando durante todo el día, es una cantidad muy elevada de un agua muy caliente. Entonces no era un problema del mate, era un problema realmente de cualquier líquido que tomaras a esa temperatura en esa cantidad. Por eso no nos basta con ver que una cosa ocurre detrás de otra, tenemos que ser capaces de establecer que una es causa de la otra. Tenemos que ser capaces de identificar qué compuesto o compuestos son los responsables de la acción que estamos viendo y también lo que llamamos mecanismos de acción. ¿Qué pasa exactamente en nuestro cuerpo para que ocurra tal cosa? No solo este alimento te baja el colesterol, ¿qué está haciendo dentro del cuerpo para que se produzca ese efecto? Con todo esto es con lo que vamos construyendo la evidencia científica. Una evidencia científica que está en constante reelaboración, porque de pronto tenemos acceso a nuevos aparatos que antes no teníamos, hay nuevos programas informáticos que nos permiten procesar los resultados de otra manera, vamos a un congreso científico y tenemos una discusión con los colegas y vamos reelaborando esa evidencia científica, porque así es como vamos construyendo el conocimiento. E incluso a veces pues llevamos a una nueva evidencia científica y por eso ocurren estas cosas que a veces generan tanta desazón de uy, es que antes me decían que no tomara huevos y ahora sí, cada día me dicen una cosa. Bueno, pues hay unas razones que explican esos cambios e incluso a veces se producen lo que llamamos cambios de paradigma, lo que pensábamos que era de una manera resulta ser de una manera diferente. Y por si todo esto no fuera suficientemente complejo, tenemos que intentar hacer nuestros estudios con dosis nutricionales. Esto quiere decir que sean incorporables a una dieta habitual. De nada sirve que hagamos un estudio donde demos a las personas 1 kilo de salmón al día, porque obviamente nadie va a estar el resto de su vida tomándose 1 kilo de salmón al día. E intentar, siempre que podamos, hacer estudios sobre dieta completa. Cuando digo dieta no me refiero a dieta de adelgazamiento, me refiero al conjunto de alimentos que una persona consume de manera habitual. Todos los que estamos aquí, cada uno tenemos nuestra dieta y tenemos que intentar estos estudios que no vayan solo hacia compuestos o alimentos aislados, sino hacia dietas completas. Bueno, pues este es el marco general en el que nos movemos para estudiar en nutrición, que como ven es ligeramente más complejo que el decir simplemente a mí esto me ha sentado bien, no tomes esto que me han dicho que no es bueno, y ven que realmente cuando se lanza un mensaje nutricional por parte de un organismo oficial a la población hay un proceso muy largo detrás. Dicho esto, pues podemos entrar ya en nuestros superalimentos y ver algunas familias de superalimentos y ver si nos puede o no interesar comprarlos. Y podemos empezar con los cereales.
Saben que el trigo últimamente anda un poco de capa caída, ¿no? Realmente estas espigadoras hoy pues no serían nada cool porque realmente tendrían que estar recogiendo otros supercereales que están de moda, pero parece que no es el trigo. Bueno, vamos a ver qué pasa con el trigo en comparación con otros cereales y para eso lo que voy a hacer es mostrarles el contenido en fibra, que es uno de los nutrientes fundamentales que nos dan los cereales, en la harina integral de trigo comparada con otras harinas integrales. Ojo, estamos haciendo siempre la comparación por harina integral. En el trigo tenemos un 11% de fibra, en la harina integral. ¿Qué ocurre si nos vamos a la espelta, donde aquí pues tenemos espeltas? Bueno, pues que cuando hablamos de espelta, de lo que estamos hablando es de un tipo de trigo. Estamos hablando de que el nombre científico del trigo es Triticum stivum, el de la espelta es Triticum spelta, porque estamos hablando de otro trigo. Como hablamos simplemente de otro trigo, pues realmente estamos teniendo un contenido similar en fibra y estamos teniendo una composición en general muy similar a la del trigo. Realmente que alguien diga que va a dejar de tomar trigo y que se va a pasar a la espelta, pues viene siendo como si dejas de tomar mandarinas y tomas clementinas. Entonces, estamos tomando otro tipo de trigo. Nos puede gustar más o menos por cuestiones sensoriales, pero que tengamos claro que la espelta es trigo. Realmente la espelta lo que ocurre es que su rendimiento por hectárea es muy inferior al del trigo y al mismo tiempo la manipulación del grano es más laboriosa que la del trigo. Por esa razón se dejó de cultivar hasta que en la ciudad pues, surgió gente dispuesta a pagar 3 veces más por la espelta y entonces de pronto se empezó otra vez a cultivar la espelta. En el caso del centeno, pues tenemos también un contenido similar en fibra del 12%. En el caso de la avena tenemos también un contenido similar del 10%. Sí es cierto que la fibra de la avena es un poco distinta, es una fibra que se parece más a la de las frutas que la de los cereales y en ese sentido es algo distinta a la del resto de cereales. El tef, no sé si lo conocen, pero es un cereal africano que últimamente se está comercializando. El tef, su harina integral, tiene la mitad de fibra que la del trigo. E igual ustedes escuchan por ahí, bueno, pero es que el tef tiene vitamina C, que el resto de cereales no tienen. Pues esto, como pasa muchas veces con los superalimentos, es una verdad a medias. Sí, es cierto que el tef tiene vitamina C, pero, por ejemplo, tiene 20 veces menos que la manzana, que no es una de las frutas más ricas en vitamina C, o sea que ya estoy haciendo una comparación a favor del tef. Es decir, que si alguien va a basar la ingesta de vitamina C de su dieta en tomar tef, realmente tiene un problema con su alimentación. Tenemos también el kamut, otro de estos cereales que han entrado ahora, con un contenido similar en fibra del 9%. El trigo sarraceno o alforfón, que en realidad es botánicamente lo que llamamos un pseudocereal, tiene un contenido muy inferior justamente porque no es un cereal, del 4%. Y tan solo el tritoerdum, que es una mezcla de trigo y cebada que fue desarrollada por investigadores de Córdoba, del Instituto de Agricultura Sostenible, tiene un contenido ya más alto en fibra. Aquí tendríamos la comparación entre todos ellos y realmente, bueno, la idea es, cada uno puede tener sus preferencias personales, pero sobre todo que aseguremos que los estamos tomando integrales. E igual que antes les decía que el término superalimentos no está regulado en la legislación, el término integral para el pan sí. Entonces, cuando estamos comprando un pan integral, quiere decir que está hecho 100% con harina integral. Y si no, nos tienen que dar el porcentaje. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar y ya a partir de ahí cada uno que tenga una preferencia por un tipo de cereal u otro, pero que tenga claro y también desde el punto de vista económico que esto es lo que nos están aportando en comparación con el trigo. Avanzamos un poco hacia las superbebidas y bueno, pues el trigo anda de capa caída, la leche ya, pues tenemos aquí esta pobre lechera de Vermer que no estaría en sus mejores momentos, ¿no? Realmente, ¿qué ocurre? Pues que en los últimos tiempos han surgido las bebidas vegetales y mucha gente las ha tomado como análogas a la leche. Y esto es algo bastante curioso porque en España teníamos desde hace mucho tiempo una bebida vegetal tradicional que nunca se nos ocurrió que fuera equivalente a la leche, que es la horchata de chufa. Y todo el mundo tenía claro que si tomo horchata y si tomo leche, tomo leche. Pero de pronto empezamos a tener las bebidas vegetales en un brick y en la zona de leches del supermercado y entonces ya empezamos a considerar que eran leches. Bueno, pues es lo mismo que la fresa y el salmón, que son rosas, pero poco más, ¿no? Entonces,
Para empezar, las bebidas vegetales no son tampoco iguales entre sí, cada una es diferente porque depende de dónde vengan. Entonces, una bebida de almendra nos va a dar componentes de frutos secos, una de avena nos lo va a dar de cereales, una de soja nos lo va a dar de legumbres, ni siquiera entre ellas son un único grupo. Realmente, si queremos consumir estas bebidas, tenemos en primer lugar que mirar cuánto llevan de materia prima, porque las cantidades que llevan de materia prima pueden ser muy distintas de una a otra, y tenemos que mirar que no lleven azúcares añadidos, porque hay bebidas vegetales que tienen tantos azúcares añadidos como un refresco. Y entonces aquí además se produce una cosa que se llama efecto halo, que es que como algo tiene para mí un halo de saludable, acabo tomando más, porque si yo me estoy tomando el refresco puedo tener una cierta autocontención porque sé que aquello no es del todo bueno. Pero si estoy tomando una bebida que veo como muy saludable, al final voy a acabar tomando más todavía. Entonces, podemos tomarlas, podemos no tomarlas, sí que debemos tener claro que hay nutrientes como por ejemplo el calcio que podemos obtener de otras fuentes alimentarias. De hecho, si no fuera así, pues no conoceríamos a alérgicos a la leche porque se habrían muerto. Entonces, es cierto que podemos vivir sin leche, pero también es cierto que la leche es una fuente de nutrientes muy biodisponibles, es decir, nuestro cuerpo los aprovecha muy bien y económicamente en una proporción muy buena. Para que se hagan una idea, para conseguir el calcio que nos dan 100 mililitros de leche, nos tenemos que tomar 50 gramos de almendra. 100 mililitros de leche nos puede estar costando, aunque nos vayamos a una leche más cara, 12 céntimos, esa cantidad de almendras nos puede estar costando €1,50. Entonces, la proporción que estamos invirtiendo para conseguir ese calcio es bastante diferente, ¿no? Ya les digo, no es imprescindible, podemos vivir sin ella, pero que tengamos en cuenta todos estos factores y sobre todo que esas bebidas vegetales son otro alimento, no son leche. Tenemos también los superedulcorantes. En los últimos tiempos, pues cada vez más la gente es consciente de que estamos tomando demasiados azúcares, tenemos que reducir ese consumo. ¿Y qué es lo que surgen? Pues los supuestos edulcorantes saludables. Y entonces nos vamos al azúcar integral, a la panela, al azúcar de coco, al sirope de agave, a la fructosa líquida. Bueno, vamos a comparar 100 gramos de azúcar, que si estuvieran en sobrecitos serían así, 16 sobrecitos. Vamos a compararlo, por ejemplo, con la panela, que por si no la conocen es un azúcar moreno poco refinado. Pues la panela, 100 gramos de panela son 15 sobrecitos de azúcar, porque la panela es 95% azúcar. Si han escuchado, no, pero es que hay unos minerales que no están en el azúcar, sí, en ese 5%. Entonces, es un aporte mínimo. Por ejemplo, para tomar el magnesio que estaríamos tomando con un puñado de pistachos, tendríamos que irnos a tomar 100 gramos de panela, es decir, 95 gramos de azúcar. Y el problema que causan en nuestro cuerpo esos 95 gramos de azúcar es muy superior a esa pequeña cantidad de magnesio extra que nos hemos llevado. De hecho, por cierto, tengan también en cuenta que esos 100 gramos de azúcar nos cuestan 9 céntimos y los de panela 42. De pronto, de nuevo, podemos hacer una elección u otra, pero que tengamos en cuenta que nutricionalmente estamos hablando de productos equivalentes. Realmente, ¿qué edulcorante es el más saludable? Del que yo eche menos cantidad. Ese. Entonces, que prefiero el azúcar blanco, prefiero la miel, prefiero la sacarina, prefiero la stevia, lo que sea, voy a intentar reducirlo. Y ese es el más saludable que puedo estar tomando. Tenemos también superverduras, el kale o kale, según cómo se pronuncie, muy promocionado por influencers. Bueno, el kale es col rizada de toda la vida. Lo que pasa es que le han hecho una campaña de cambiarle el nombre y de pronto ha tenido una influencia en redes y demás, y es lo más, ¿no? Tomar kale, pero estamos hablando, bueno, de una verdura que es de la misma familia de la coliflor, del repollo, de la lombarda. Entonces, de nuevo, es nuestra elección. Podemos irnos al kale o podemos irnos a la coliflor, pero que tengamos claro que nutricionalmente la principal composición que nos van a estar dando en un caso o en otro es similar. Avanzando un poco más, bueno, pues con lo que les he contado hasta ahora, pueden plantearse, en fin, no parece tampoco que ni sea tan interesante lo de comprar superalimentos, pero malo tampoco es, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver algunos casos donde ya no es solo que no nos interese comprar superalimentos, sino que debemos evitar el consumo de ellos. Una primera situación es cuando tenemos las presentaciones en forma de batidos, licuados.
Y para esto les voy a contar pues, algo que ocurrió en Alemania a principios de este siglo. De pronto, las autoridades se dieron cuenta de que los casos de piedras en el riñón se habían duplicado. Claro, ante una cosa así dijeron, esto no puede ser casual, esto tenemos que abrir una investigación y ver qué está ocurriendo. Concluyeron que lo más probable era que se debiera al aumento de bebidas detox, de batidos detox, que son estos batidos verdes que llevan muchas verduras y demás. Claro, dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque por tomarte un batido detox de pronto tienes piedras en el riñón. Bueno, hay un hecho que es conocido desde los principios de la nutrición hace 150 años, que es que las verduras de hoja, como las espinacas, las acelgas, son ricas en un compuesto que se llama ácido oxálico. Ese compuesto se une al calcio y forma el oxalato cálcico, que son las piedras en el riñón. Ojo, esto no quiere decir que no haya que tomar espinacas. No se vayan luego y digan, no, estuve en una charla del CSIC y me dijeron que no coma acelgas que te dan piedras en el riñón. No, no dije eso. Es estupendo tomar las espinacas varias veces por semana. Si además las hervimos, está yéndose gran parte de este ácido oxálico al agua de cocción, eso sí, ese agua luego lo tiramos. Si las tomamos en ensalada, pues es que se pueden hacer un plato rebosante de espinacas y ahí están tomando 30 gramos de espinacas. ¿Pero qué ocurría con estos batidos? Pues que la gente estaba tomándose medio kilo de espinacas crudas cada día, porque tú de pronto haces la presentación de batido y no eres consciente de la cantidad que estás comiendo. Cuando nosotros masticamos, a nuestro cerebro van llegando señales de saciedad y vamos diciendo ya, bueno, ya llevo yo un rato masticando, aquí lo dejamos. Si yo estoy tomando algo líquido, no soy consciente de cuánto estoy tomando. Nunca alguien se va a tomar medio kilo de espinacas crudas así una tras otra, pero de pronto te lo estás tomando en un batido y lo haces. Así que estos batidos en vez de detox se convirtieron en intox porque realmente estas personas acabaron intoxicadas y realmente es para tener cuidado con este tipo de preparaciones donde perdemos la forma del alimento original y ya no sabemos qué cantidad de alimento estamos tomando. Otra cuestión se refiere a los complementos alimenticios. Los complementos alimenticios son esos productos que podemos encontrar en herbolarios, en parafarmacias, con presentaciones de infusiones, de jarabes, de pastillas, de aromaterapia, de sobres. Y son estos productos que nos van a decir, no, esto es natural, te va a ir muy bien y no va a tener efectos secundarios porque es natural. ¿Y qué ocurre? Pues que a muchas personas a lo mejor le han recetado un medicamento. Llega a casa, ve todos los efectos secundarios y dice, uy, aquí me va a pasar de todo, mira, mejor voy y me tomo esto otro natural, que esto no me va a hacer nada. Bueno, pues traigo una noticia que es que los alimentos son química. Este cartel me gusta mucho, lo hicieron unos investigadores de distintos alimentos crudos, mostrando cómo serían si tuvieran que aplicarse la normativa de etiquetado de alimentos. Todo eso que ven ahí no son aditivos, no son unas ceras, unos herbicidas que han añadido a la manzana. Eso es una manzana, una suma de compuestos químicos. Dirán, ¿y por qué hay un montón de ES ahí? Bueno, porque la mayoría de los ES significa solamente que está autorizado en la Unión Europea, no significa nada más. La mayoría de los ES son compuestos de origen natural. De hecho, ustedes, aunque no lo sepan, han usado ES en casa. Si alguno ha hecho una mermelada y la ha espesado con piel de manzana o piel de naranja, estaba usando E440, pectinas. Si alguna vez, para que no se les oxidara algo, han echado un chorrito de zumo de limón, estaban añadiendo E300 ácido ascórbico, E330 ácido cítrico. Entonces, los alimentos son química y alguna gente dice, uy, estamos comiendo química. Yo digo, menos mal que comemos química, porque gracias a eso estamos aquí. Gracias a eso damos a nuestro cuerpo todo lo que necesita para poder funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los alimentos son química, cuando de pronto pasamos a preparar extractos, productos concentrados, estamos haciendo un concentrado de química. Lo mismo que cuando se prepara un fármaco. Pero ¿qué ocurre con esos complementos alimenticios que no entran en la normativa de fármacos? Y como no entran en la normativa de fármacos, no pasan todo el control que pasan los fármacos. Pasan solo los controles de un alimento. Cuando compramos un alimento, obviamente hay controles para que no esté contaminado con microorganismos, para que no tenga ciertos niveles de metales, pero nada más allá de eso. Entonces, un medicamento
debe mostrar que es efectivo para lo que nos lo están vendiendo, debe evaluar los efectos secundarios y efectivamente nos va a dar un listado de efectos secundarios porque cualquier concentrado de química va a producir efectos secundarios en nuestro organismo. Los complementos alimenticios no pasan todos esos controles, no tienen que evaluar su eficacia, no tienen control de efectos secundarios y por eso no tienen el papelito. Pero ojo, no tienen papelito, no es que no tengan efectos secundarios. Para que se hagan una idea, se hizo un estudio en España de los casos que había habido de ingresos en urgencias por efectos secundarios de medicamentos o de productos naturales. Y los productos naturales de este tipo habían producido más ingresos en urgencias que medicamentos como los analgésicos o incluso como una clase de medicamentos que nos daría tanto miedo tomar como son los antipsicóticos. Entonces, esos productos que vemos tan inocuos son concentrados de química y ya les digo, no tienen papel de efectos secundarios, no es que no lo tengan. Otra situación que podemos tener es lo que yo he llamado alimentos fuera de contexto. Y un caso sería, bueno, en este cuadro de Goya se supone que está representando un médico, Gaspar Casal, que fue un médico que investigó pues, una de estas primeras situaciones de alimentos fuera de contexto, alimentos que consumidos dentro de una dieta completa tienen un efecto, pero que si se llevan sin más a otra, dejan de tenerlo o incluso tienen un efecto adverso. ¿Qué ocurrió cuando se trajo el maíz de América y se empezó a cultivar, sobre todo en el norte de España? Pues de pronto este médico identificó una enfermedad, bueno, la gente veía una enfermedad y él la estudió, una enfermedad que se llamaba de las 3 Ds, porque causaba diarrea, demencia y dermatitis. Esa enfermedad era la pelagra y lo causaba el déficit de vitamina B3. ¿Qué ocurría? Que de pronto estas personas que estaban basando su dieta en maíz estaban teniendo un déficit de esta vitamina. Claro, lo que no se acaba de entender era por qué, si lo traemos de allí, que había también gente que se alimentaba básicamente de maíz, no tenían esa enfermedad y ahora de pronto aquí aparece esta enfermedad. Pues es que allí hacían un tratamiento que se llama nixtamalización, que este nombre lo que significa es que se cuece el maíz con cal cruda y entonces eso lo que hace es romper paredes del maíz y liberar parte de esa vitamina B3 que está dentro del grano, sale hacia afuera y el cuerpo lo puede absorber. Claro, aquí se trajo el cereal, pero no se trajo el tratamiento completo y entonces ya no se podía liberar esa vitamina y no se estaba absorbiendo. Esto hoy es lo que sigue ocurriendo cuando de pronto traemos algunos alimentos sin tener en cuenta el contexto en el que se estaban consumiendo actualmente. La espirulina, no sé si la conocen, pero es una microalga, hay gente que la añade en ensaladas, en sopas. Bueno, hay un país del mundo donde se consume de manera tradicional, que es Chad, en África. Allí ellos la consumen a diario, preparan salsas, hacen distintas preparaciones con la espirulina. Y claro, como se pueden imaginar, en Chad los niveles de vitaminas y minerales entre la población muy altos no están. Entonces, a ellos la espirulina les viene muy bien y les complementa mucho las ingestas de vitaminas y minerales. ¿Qué pasa cuando se trae a nuestro contexto sin más? Pues cuando yo estuve, por ejemplo, que mencionaba antes Marta, en la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, una de las alertas que tuvimos que lanzar fue precisamente por espirulina, porque la espirulina es muy rica en betacaroteno. El betacaroteno es un compuesto beneficioso que está en la zanahoria, en el mango, en muchos alimentos. Cuando lo tomamos, digamos, en las fuentes habituales, en las concentraciones a las que está, como les digo, es un compuesto beneficioso y que debemos tomar. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto lo tomamos en un alimento muy concentrado como es la espirulina y se suma a lo que ya tomamos nosotros de betacaroteno? Pues entonces pasamos a tener un exceso en nuestro organismo y ese exceso produce distintos problemas en salud. Por tanto, bueno, pues podemos, si queremos, consumir ocasionalmente espirulina, pero no intentemos trasladar esa alimentación de Chad aquí, porque aquí ya tenemos un aporte de betacaroteno que allí no están teniendo de manera habitual. Y la última cuestión en este apartado que les quería comentar, y me gusta ser muy contundente con esto, es que ningún alimento cura el cáncer. Esta es una cuestión sobre la que circulan muchísimos bulos que se pueden encontrar
y realmente pues hay muy pocas enfermedades que se puedan curar con la alimentación. Una de ellas, ¿no?, pues es la que está aquí representada, que es el escorbuto. Fue seguramente el primer estudio de intervención en nutrición que tenemos registrado, porque lo que se hizo fue dividir a los marineros en parejas. Bueno, el tamaño que usaban no era muy elevado, pero bueno, tenían parejas a las que les daban distintos tratamientos, y entonces allí vieron que efectivamente era con los cítricos como conseguían paliar ese déficit de vitamina C. Entonces tenemos enfermedades, antes les he mencionado la pelagra, hay enfermedades concretas que se producen por el déficit de un nutriente y que podemos dar ese nutriente y restaurarlas. Pero la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día, el cáncer, la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, son lo que llamamos enfermedades multifactoriales. Son enfermedades en las que intervienen muchos factores, donde la alimentación juega un papel muy importante y por eso mucha gente nos dedicamos a estudiarla, y la alimentación nos retrasa el riesgo de tener enfermedades, nos las modula, nos reduce los síntomas, muchísimas cosas, pero no nos cura estas enfermedades. Cualquier información que vean diciendo que cura el cáncer es falsa. Por ejemplo, pueden encontrar por internet cosas como esta, la supuesta vitamina B17, que les van a decir que cura el cáncer. La vitamina B17 se encuentra en el hueso de albaricoque y en la almendra amarga. A lo mejor esto de la almendra amarga, a alguien le enciende alguna cosita en el cerebro que dice, uy, pero si siempre nos habían dicho que cuidado con las almendras amargas, que no había que tomar muchas. Claro, porque esa supuesta vitamina B17 es un compuesto que se llama amigdalina. Es un compuesto que en nuestro cuerpo se transforma en cianuro, sí, el veneno. Entonces, mata las células del cáncer porque nos está matando a todas las células, porque nos estamos envenenando. Esto que a lo mejor suena muy trivial, en realidad es más serio de lo que parece. Ha habido alertas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria porque ha habido casos de intoxicaciones de gente que los ha comprado concentrados por internet o gente que ha abandonado tratamientos efectivos contra el cáncer por tomar algo sin ninguna validez. De hecho, en la web de la Asociación Española contra el Cáncer pues pueden ver dieta anticáncer. ¿Existe? No, no existe ningún alimento ni combinación de alimentos que cure el cáncer. Y el Fondo Internacional de Investigación sobre el Cáncer tiene un decálogo para prevenir el cáncer y en el decálogo incluyen un punto que es no use complementos alimenticios para la prevención del cáncer. Así que realmente cualquier información que se encuentren en este sentido realmente es falsa. Yendo ya al último apartado, pues de aspectos prácticos que entonces podemos considerar para ver cómo orientamos o no nuestra alimentación en todo este contexto de superalimentos, pues algunas ideas que a veces nos generan confusión o nos atraen y que no implican una alimentación más saludable. Ancestral no significa mejor. Claro, a veces nos cuentan algunas historias, ¿no?, que son muy atractivas de lo que se consume en este lugar remoto, que llevan tomándolo tantos años, que la gente allí vive no sé cuánto, no tiene enfermedades, y son muy atractivas. Pero como antes les decía, en este mundo de los superalimentos, en cuanto rascas un poco hay historias que se desmontan. El aceite de coco, pues no sé si lo saben, pero últimamente hay mucha gente que lo está usando para cocinar. Se vende más caro que el mejor aceite de oliva virgen extra que te puedas encontrar, por caro que esté ahora, este está más caro todavía. Y por ahí pues podrán escuchar, bueno, es que hay unas poblaciones, los Tokelau en el Pacífico, que su grasa principal es el aceite de coco y tienen el colesterol muy bajo. Claro, de nuevo, verdad a medias. Sí, eso es cierto, lo que ocurre es que son poblaciones prácticamente vegetarianas con un estilo de vida muy activo. Entonces, además, en su contexto, les viene muy bien tomar aceite de coco. El aceite de coco aporta sobre todo grasas saturadas, que son las que llamamos grasas malas. Una pequeña cantidad de estas grasas es necesaria. Claro, en estas poblaciones donde no toman grasas saturadas de ninguna otra fuente, les viene muy bien tomar el aceite de coco. En nuestro contexto, con los niveles de grasas saturadas por las orejas, no tiene ningún sentido que incluyamos un extra. De hecho, estas mismas poblaciones, cuando se trasladan a la ciudad, que en su caso es en Sri Lanka, es lo que les queda más cerca, se ve que adoptan un estilo de vida occidentalizado y aunque mantengan el aceite de coco, les sube el colesterol porque ya han cambiado a una dieta occidentalizada, han bajado la actividad física y a ellas da igual el aceite de coco que estén tomando. Concentrado tampoco significa mejor. Les he puesto antes el ejemplo de esos batidos detox, pero también ocurre, por ejemplo, con las algas.
Las algas, cuando las estamos tomando frescas, tomamos en realidad muy poca cantidad de materia, porque es casi todo agua. Pero cuando las estamos concentrando, entonces, por ejemplo, estamos tomando cantidades de yodo muy elevadas. De hecho, las personas que tomen medicación para la tiroides no deberían estar consumiendo algas, y podemos tener acumulaciones también de metales pesados. Entonces, algas frescas sin problemas, algas desecadas y concentradas, pues de nuevo, por un uso esporádico no va a ocurrir nada, pero realmente esos alimentos tan concentrados, pues son concentrados de esos compuestos químicos de los que hablaba, y cuando están tan concentrados ya pueden tener efectos negativos en la salud. Exótico tampoco significa mejor. Claro, nos hablan de la sal rosa del Himalaya y de nuevo pues parece una historia muy atractiva, ¿no? Te imaginas ahí en la cumbre nevada del Himalaya que han ido trepando hasta conseguir tu sal, que piensas, normal que sea tan cara porque han subido ahí hasta la cumbre del Himalaya, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no es exactamente así. El Himalaya es muy grande, muy extenso. La sal rosa del Himalaya viene de la segunda mayor mina de sal del mundo, que está en Pakistán. Que la verdad es que uno cuando piensa en el sintagma mina de sal en Pakistán y se imagina lo que puede ser trabajar allí, la verdad es que pasa a ser bastante menos atractiva la sal, ¿no? Pero bueno, independientemente de dónde venga exactamente, la sal rosa del Himalaya es sal. Volvemos a lo de antes de la panela. Estamos hablando de un 95% de cloruro sódico, que es algo que debemos reducir de nuestra dieta. Y el contenido que tienen minerales es absolutamente despreciable. No significa nada respecto a lo que implica esa sobrecarga que nos estamos dando de sal. De hecho, en la misma proporción se encuentran compuestos radioactivos. ¿Por qué podemos tomar la sal sin que nos genere problemas de radiactividad? Pues por la misma razón que el aporte que nos está haciendo de otros minerales es mínimo, porque realmente estamos hablando básicamente de sal. Natural tampoco significa mejor. Tenemos muchas veces esta idealización, ¿no?, de qué bien estábamos antes, que sano era todo, qué bien vivía la gente, qué estado de salud tan estupendo, y esos alimentos tan naturales en realidad nos podrían traer múltiples enfermedades. Si vemos muchos cuadros del pasado, pues podemos ver, por ejemplo, es muy común que nos encontremos a gente que iba con muletas, con distintas deformidades, gente que está teniendo pues ataques que no sabemos bien por qué son. Pues por ejemplo podían ser por el cornezuelo del centeno. El centeno era un cereal que se consumía mucho y el cornezuelo pues solía generar una serie de crisis. Es un hongo que puede crecer en el centeno. Y de hecho, por ejemplo, en el norte de Europa, que era el cereal fundamental, había gente que hacía el Camino de Santiago porque estaban poseídos a ver si se les quitaba la posesión, y a medida que iban bajando, iban entrando en zonas donde se consumía más trigo e iban consumiendo menos centeno, se les iba quitando la posesión porque les estaba curando el santo, ¿no? Entonces vemos como esa idea de que porque algo sea natural es inocuo, pues realmente no es así. Caro tampoco significa mejor. Les voy a poner un ejemplo. He hecho 2 listas de la compra actualizadas para poder consumir 30 gramos de fibra al día. 30 gramos es el mínimo que deberíamos tomar de fibra al día. En España estamos tomando 20, para que se hagan una idea. Entonces nos podemos hacer 2 listas. Nos podemos hacer una lista con superalimentos y podemos comprar chía, bebida de avena, bayas de goji, quinoa, rúcula, aguacate, arándanos, kale. O podemos hacernos una lista con alimentos tradicionales y comprar pan de trigo integral, pera, manzana, naranja, espinacas, lentejas, cacahuetes. La primera lista nos sale por 6,20 euros, la segunda por 1,70 euros. De nuevo, pues es nuestra elección o nuestras circunstancias los que nos permitan ir hacia un lado u otro, pero podemos realmente con alimentos asequibles seguir una dieta saludable, y que nadie piense que no puede cubrir sus necesidades y no puede tener una dieta saludable si no puede acceder a ciertos alimentos. Por tanto, les he dicho qué es lo que no significa comer mejor, qué es lo que sí significa comer mejor. Yo no les voy a decir la frase del gran investigador Grande Cobian de comer de todo en plato pequeño, porque esa es una frase que se ha desvirtuado mucho. ¿Qué ocurre? Cuando Grande Cobian la dijo, estábamos hablando en los años 70, cuando todavía no existían los supermercados en España. ¿Qué significaba para un asturiano como él decir eso en los años 70? Pues significaba comer un poco de faves, un poco de sardinas, un poco de berzas, un poco de nueces, un poco de manzana.
¿Qué ocurre cuando de pronto eso hoy lo traslada al año 2024 y va al supermercado? Pues tengo que comer un poco de patatas fritas, un poco de pizza, un poco de donut, un poco de salchichón, dieta variada. Entonces, no hay necesidad de comer un poco de todo, no quiere decir que tengamos que prohibir ciertos alimentos, pero hay alimentos que son superfluos, que podemos consumirlos porque en un momento dado nos dan un placer, pero no porque haya necesidad de consumirlos. Y claramente sabemos que hay grupos de alimentos o compuestos cuyo consumo debemos reducir, como son los azúcares, por muy modernos y naturales que parezcan, la sal, las grasas de mala calidad, la carne roja y procesada, los snacks y la bollería, y pongo intencionalmente una galleta porque quiero aclarar que las galletas son bollería. Por alguna extraña razón cultural en nuestro país no se considera que las galletas sean bollería y mucha gente dice, no, yo bollería nunca tomo, pero sí que desayunan o meriendan galletas. Nutricionalmente las galletas entran en la categoría de bollería. Y a cambio, si hay grupos de alimentos que debemos primar, como son las frutas y las verduras, según la Organización Mundial de la Salud, entre las 10 causas de mortalidad en el mundo está un consumo insuficiente de frutas y verduras. De eso es de lo que estamos hablando, no hablamos de que es que ahora está de moda esto de la salud y de comer fruta, no hablamos de uno de los 10 factores de mortalidad a escala mundial y en nuestro entorno, por suerte, tenemos la posibilidad de actuar y de cambiar ese factor. Aumentar el consumo de legumbres, el consumo de frutos secos y el consumo de cereales que sean integrales. Con todo esto realmente es de lo que tenemos evidencia de lo que sí significa comer bien, teniendo en cuenta que los superalimentos aislados no existen, ni novedosos ni tradicionales. A veces hay gente que me dice, bueno, entonces el mejor superalimento son las lentejas o es la naranja. Y yo digo, no, lo que hay son dietas saludables y es ese perfil global el que es o no saludable. Es decir, si de pronto la naranja tiene una composición muy buena, pero a mí no me gusta la naranja, buena gana de estar obligándome a comer naranja cuando puedo estar tomando muchísimos otros alimentos. Y a la inversa, si mi alimentación es un desastre, ¿qué mal me da que me tome una naranja todas las mañanas? Si es que eso al final es como un océano contaminado que intento añadirle una pizquita de algo para descontaminarlo. Entonces, es ese perfil global de la dieta el que va a ser o no va a ser saludable. Para terminar, pues esta es la primera vez que se cita en el Quijote el bálsamo de Fierabras y nos dice un bálsamo, respondió Don Quijote, de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte ni hay que pensar morir de ferida alguna. Realmente cuando escuchamos algunas cosas que nos dicen hoy de superalimentos, parece que estamos reviviendo el bálsamo de Fierabras. Entonces vamos a intentar avanzar un poco más sobre esto y realmente tener una alimentación global que sea saludable y basada en el conocimiento científico. Muchas gracias. Muchas gracias, Jara. Y bueno, me ha encantado la conferencia, sobre todo porque me parece que has hecho incidencia también en algunas de las cuestiones que nosotros hemos remarcado, ¿no?, en la exposición y sobre todo en el principio, al hablar de la dieta mediterránea, ¿no?, un poco incidiendo en la cuestión de que no solamente también tiene que ver lo que comemos, sino las circunstancias en las que estás consumiendo esos productos y en el modo de vida, ¿no?, cómo pues antiguamente la gente vivía de otra manera, se movía de otra manera. Y claro, trasladar eso al presente con las vidas sedentarias que llevamos hoy en día, pues eso no es el alimento que te comas, sino también eso, ¿no?, cómo te lo estás comiendo y cuál es tu modo de vida, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ya por allí veo. No me ha quedado claro en la leche de soja comparada con la leche normal, qué cantidad de calcio hay, porque he oído que tomar leche de soja tampoco era muy bueno. Bueno, en concreto, la bebida de soja es la que más se parecería a la leche dentro de las bebidas vegetales. Se le han incorporado ciertos nutrientes, entonces es la que tiene una composición más parecida. El resto de bebidas vegetales tienen una composición realmente muy diferente o bastante diferente a la de la leche de vaca. Entonces, si alguien quisiera irse hacia una bebida vegetal, la más parecida sería la bebida de soja.
Aunque sí es cierto, bueno, de hace unos años hubo una controversia, la soja tiene unos compuestos que se llaman fitoestrógenos, que es por lo que se dice que puede ayudar a paliar los sofocos de la menopausia, aunque tengo que decir que esto de momento no está contrastado, y había una discusión sobre si el consumir bebida de soja podía aumentar o no el riesgo de cáncer de mama. Realmente se hicieron muchos estudios, esto se ha descartado de manera general para la mayoría de la población, pero es cierto que mujeres que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama no se recomienda el consumo regular. Siempre insisto entre lo que es esporádico y regular. No pasa nada por consumirlo habitual ocasionalmente, pero no que se consuma de manera regular en este grupo de población en concreto, insisto. Si una mujer no está en esta situación, no tiene por qué pensar, bueno, yo por si acaso prevengo más. No, porque se ha visto que en esos grupos de población, si no hay esos antecedentes familiares, no hay ningún problema por tomarla o no tomarla. Para el resto de la población, pues es cierto que es la que más se parece a la leche de vaca, si no queremos, por la razón que sea, tomar leche de vaca, pero nutricionalmente no llega a ser equivalente a la leche de vaca. Hola, buenas. Bueno, felicitarte por la conferencia, ha sido magnífica y con una información, pues eso, pues súper puntera. Así que hemos tenido mucha suerte de venir. Cuando has hablado de los oxalatos, me ha quedado clarísimo que las bebidas de tos, nada. Pero en cuanto a las espinacas, ¿mejor comerlas crudas o hervidas? ¿Qué sería mejor para evitar tanto oxalato? En general, para cualquier alimento, lo mejor es combinar modos de preparación, porque con cada modo de preparación favorecemos o no la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, en el caso concreto de espinacas y acelgas, cuando las hervimos perdemos gran parte de este ácido oxálico porque pasa al agua de cocción. También es cierto que tenemos una cierta pérdida de vitaminas. Entonces, si estamos alternando con ensaladas, ya digo, es que en una ensalada no te tomas la cantidad de espinacas que te tomas hervidas, porque realmente 200 gramos de espinacas hervidas, eso se hace un puñadito, 200 gramos de espinacas en crudo es una de estas bolsas enteras. Entonces, no hay ningún problema por estar consumiendo las de ambas formas y, en general, siempre alternar modos de preparación de los alimentos es algo beneficioso, porque a veces de pronto cuando hacemos un sofrito extraemos con el aceite ciertos compuestos, los metemos al horno y generamos otro tipo de reacciones. Entonces, pensar que hay un solo modo de preparación y que yo voy a hacer todos los alimentos de esta manera, los voy a hervir todos o los voy a hacer todos a la plancha, estamos perdiendo posibilidades que tenemos de, pues a veces ganas de un nutriente, a veces pierdes de otro, y eso lo tienes cuando combinas modos de preparación. Bueno, te quería felicitar, como ha dicho la compañera. Gracias. Pero me encantaría que alguien que no ha venido viera esta conferencia. ¿Hay alguna forma de verla más adelante? Otra cosa, ¿puedes hablar un poquito de los quesos? Y tercera cosa, ¿tu libro está actualizado o lo has dejado en el 2021? Vale, si se va a poder ver. La conferencia sí. Perdón. La conferencia la están grabando y esto se podrá ver luego en la página web del museo. Todas las conferencias están luego accesibles para poder verlas. Sí. Bueno, sobre los quesos, realmente es que hablamos de un grupo de alimentos que incluye composiciones muy distintas, porque de un queso fresco a un queso muy curado, la composición cambia mucho, sobre todo respecto a la sal y respecto a la grasa. Entonces, si hablamos de los quesos frescos, de los quesos con menor grado de maduración, es un alimento estupendo que podemos consumir habitualmente, que nos aporta calcio, que nos aporta proteína de calidad. Si hablamos de quesos que ya van estando más curados, entonces, bueno, se trata más de ir regulando las cantidades. Pero es mucho mejor estar tomando una cierta cantidad de un queso que sea como tal, que sea queso, de, por ejemplo, productos que podemos encontrar como quesos fundidos, esas cremas de queso de pronto de crema de camembert y cosas así, donde ahí tenemos ya muy poco de lo que es queso de verdad y lo que tenemos es un aglutinado de ingredientes, de distintas grasas, ¿no? Entonces, vale más la pena tomar un queso que sea queso de verdad, regulando la cantidad, que de pronto pues comprar uno de estos productos que pueda parecer muy light y demás y tomarnos el bote entero
y es de mucha peor calidad. Y bueno, el libro salió a finales del 21, no ha pasado tampoco tanto, 2 años y medio. Es verdad que sí que en este campo pues todo el tiempo surgen cosas, pero bueno, yo creo que las ideas principales, justamente para que perdurara algo en el tiempo, intenté que no estuviera muy vinculado al momento concreto y a la moda del momento, sino dar esta visión más general y que el lector pudiera llevarse más herramientas para su día a día. Muchas gracias por todo. Gracias. Yo quería hacer 2 preguntas. Una, la cúrcuma con pimienta, esa mezcla que dicen que es milagrosa y tal, y que nos hablase un poco de los congelados. Bueno, la cúrcuma, al igual que la mayoría de las especias, en general las especias, pues siempre que tenemos un alimento que hemos desecado, que hemos quitado todo el agua, lo que pasamos a tener es un concentrado de compuestos químicos. Y esto ocurre con casi todas las especias. Entonces, en general las especias son alimentos interesantes, son ricos en compuestos que llamamos bioactivos, que son compuestos que no son imprescindibles, como las vitaminas, las proteínas, que son imprescindibles para la vida, no son imprescindibles, pero son beneficiosos. Además, las especias tienen una propiedad muy interesante que nos ayudan a reducir el contenido en sal. Entonces, esta idea que a veces tenemos de es que si bajo la sal de las comidas no me sabe a nada, ahí tenemos un buen aliado que son las especias. Entonces, las especias que nos gusten, estupendo, las incorporamos a la alimentación en cantidades razonables y va a ser un extra que nos van a dar de compuestos bioactivos. Digo las que nos gusten porque ¿qué ocurre? Que con la cúrcuma se ha creado tal halo que de pronto hay gente que no puede con la cúrcuma, pero dice, como me han dicho que es tan buena, yo voy a echarla en todos los platos. No hay necesidad. Lo que nos da la cúrcuma lo encontramos en otros alimentos. Hay muy pocos compuestos que encontremos en un único alimento. Y eso es una gran ventaja que tenemos, porque no tenemos que focalizarnos en es que tengo que tomar esto exclusivamente. Si, por ejemplo, el aceite de oliva virgen y virgen extra es una excepción. Hay un compuesto que es el hidroxitirosol, que solo vamos a encontrar ahí o en las aceitunas, pero es de los pocos casos. En general, la mayoría de los compuestos los encontramos en muchos alimentos. Entonces, si nos gusta la cúrcuma, pues estupendo, incorporamos cúrcuma. No nos gusta, no hay necesidad. Es decir, ¿qué sabemos de la cúrcuma? Pues sabemos que es muy rica en estos compuestos bioactivos, que se han visto estudios beneficiosos, efectos beneficiosos, sobre todo en estudios en animales, y bien, o sea, lo que se ha visto está bien, pero no hemos visto nada que justifique que nos pongamos todos a consumir cúrcuma sin fin. Podemos conseguir eso en otros alimentos. Los congelados. Pues los congelados son muy buena opción cuando hablamos de congelado de los alimentos tal cual. Por ejemplo, el pescado congelado mantiene todas sus propiedades respecto al pescado fresco. De hecho, podemos encontrarnos que respecto a cuestiones sanitarias como anisakis, contaminaciones, vamos a ir con más seguridad si lo estamos tomando congelado. Yo siempre hablo de aspectos nutricionales, luego hay aspectos sensoriales y demás, pero desde el punto de vista nutricional, pescado congelado, muy buena opción. Verduras congeladas, muy buena opción. Alguien dirá, pero es que he oído que se pierden vitaminas. Vamos a ver. Si la disyuntiva es verdura fresca o congelada, pues bien, mejor fresca. Pero si la disyuntiva es con el estilo de vida que tenemos, no voy a tener tiempo de ir a comprar verdura fresca y voy a acabar comiendo una pizza, entonces verdura congelada 1000 veces. Y además tenemos preparados que podemos comprar que son solo de verdura, que se saltean en un momento en la sartén y son una opción muy buena. Entonces, todo lo que son congelados de alimento tal cual o de combinación de ingredientes, pero que podemos ver el etiquetado y podemos ver pimiento, calabacín, que aparece claramente lo que es, esas son opciones muy buenas y que nos solucionan la vida. Muchas gracias. Ha sido clara, precisa, muy didáctica, de verdad. Y me han quedado una cantidad de preguntas. Si te haré la primera, si puedo te hago 2. Cuando hacen las espinacas, ¿ese caldo hay que tirarlo? Es recomendable porque justamente gran parte del ácido oxálico pasa para allá. Entonces, igual que con otras verduras, pues está bien que aprovechemos ese caldo y luego podemos hacer una sopa, lo que sea. Sí, en concreto, con espinacas o acelgas sí sería mejor idea tirar ese caldo. Es un caso en el que el aprovechamiento ahí no nos va muy bien. Pues lo he aprendido hoy, ¿eh? Y luego hay una pregunta que es el aceite de coco, que se está usando como si tuviera filtros de sol y no sé cuántos, de 30 y de 40. ¿Tiene filtros realmente? Ahí ya, eso ya es tema cosmético. La verdad es que de eso, o sea, yo sé del aceite de coco como alimento. Sí. Pero el aceite de coco en cremas, yo de cosmética ya no puedo decir. Vale,
gracias. Y lo de Grande Combiá, lo último. Realmente es que tú has dicho de todo un poco, hace 50 años no es lo mismo que de todo un poco ahora, pero aún así, el de todo un poco sigue siendo parecido a como lo decía Grande Combiá. No, porque es que cuando Grande Cobian hablaba, insisto en que pensemos en dónde se podía comprar en España en el año 72, dónde se puede comprar en el año 2024. O sea, hoy tenemos pasillos enteros en el supermercado que no existían entonces. Entonces, no podemos ponernos en esa frase e intentar trasladarla al momento actual. Es decir, hay muchísimos pasillos que son superfluos. Insisto, superfluo no quiere decir hay que prohibirlo, hay que abolirlo de la humanidad, pero podemos entrar en el supermercado y obviarlos directamente. Yo, por ejemplo, recomiendo ciertos productos, como la vida te pone en contacto con ellos, no hace falta que los tengas en casa. Me refiero, helados. Ya vas a tener ocasión de comer helados fuera de casa. ¿Qué necesidad tienes de meterlo dentro? Patatas fritas. Tú tranquilo que no vas a estar, uy, es que de aquí a que me muera no voy a volver a comer una patata frita. Tranquilo que mañana mismo va a haber una celebración y te van a poner patatas fritas. Entonces, ¿qué necesidad tienes, digamos, de entrar en contacto con esos alimentos cuando ya el mundo te va a estar poniendo en contacto con ellos? Entonces, son alimentos que nutricionalmente no nos están aportando nada y que desplazan otros. Pensemos que al final en el cuerpo la cantidad de alimentos que podemos introducir en un día es limitada. Entonces uno no puede pensar, no, yo es que voy a hacer toda la dieta muy sana y luego aparte voy a meter un extra de todo esto. No, si vas a estar metiendo esto, forzosamente vas a estar quitando otras cosas. Entonces, ay, es que me han dicho que esta barrita de cereales es la más sana de todas. Vale, pero si te tomas eso no te vas a estar tomando unas fresas. Entonces, prescinde de la barrita de cereales, vete mejor a las fresas. Esa idea, insisto, que la tenemos muy inculcada de un poco de todo y que sigue estando muy presente cuando se planean las comidas en casa y en la alimentación de los niños. Es una idea a descartar, de todo, de lo saludable. El resto, bueno, cuando surja y ya. Perdona, se me olvidó una cosa, latas. Una vez me dijo un médico, usted come mucho atún en lata, y yo le recomiendo que coma menos y más espaciado. ¿Cómo las ves? ¿Las latas poquitas de vez en cuando o podemos usarlas así a tutiplén? No, en realidad, bueno, en el caso concreto del atún tendríamos que mirar si fuera el natural, pero igual que respondí antes con los congelados, también las latas, si nos vamos a alimentos poco procesados, latas y conservas en general, son un aliado muy bueno. Es decir, botes de legumbres. Legumbres en conserva tienen todas las propiedades que la legumbre natural. Entonces, si nos da pereza el decir, uy, es que tengo que poner la legumbre en remojo, tarda no sé cuánto en hacerse, podemos tener en casa botes de legumbres. Latas de pescado. Sí que es bueno a lo mejor intentar que no sea exclusivamente atún, intentar ir alternando especies, pero son también un sustituto muy bueno. Verduras en conserva, podemos tener pimientos del piquillo, podemos tener pistos comerciales que hay que realmente vas a los ingredientes, están hechos con aceite de oliva y es aceite de oliva y verduras. Y por ejemplo podemos llegar una noche a casa de esas de no tengo tiempo de nada y puedes tener tu bote de pisto ya preparado y tu bote de garbanzos y es tan sencillo como mezclar ambas cosas y meterlas en el microondas. Entonces realmente son combinaciones que podemos hacer y alimentos que nos ayudan y que nutricionalmente están conservando sus propiedades. Hola, gracias por tu charla. Gracias. Mira, te quería preguntar que me sacaras de dudas de la incidencia del bajo consumo. Del bajo consumo de la carne roja con la incidencia de falta de vitamina B12 con la demencia, que dicen que ha aumentado como mucho la falta de vitamina B12 y que está relacionada con, pues, con el consumo de la carne roja, que se ha considerado como malísima. Y bueno, quería que me sacaras de dudas. Bueno, la verdad es que no conozco ese estudio en concreto, es la primera vez que lo escucho que estuviera viendo esta preocupación, tendría que buscar información, pero tengo que decir que me choca mucho porque realmente lo que estamos teniendo es un consumo elevadísimo de carne roja y procesada. Cuando hablo de carne procesada me refiero a embutidos, salchichas, hamburguesas, jamón, por mucho que sea jamón ibérico de buenísima calidad, entra también en la categoría de carne procesada. Y realmente es una sé que con los últimos tiempos ha habido mucha polémica con esto y entramos también en cuestiones culturales sobre si se está yendo contra alimentos tradicionales,
pero realmente en los años 60 desde el punto de vista nutricional son el referente respecto a dieta mediterránea en España. ¿Por qué? Porque tenemos datos que son ya datos fiables, teníamos buenos investigadores como Grande Cobian en esa época y tenemos un momento donde ya había pasado la posguerra y a la vez todavía no había llegado todos los cambios que se han dado después en la alimentación. En los años 60 el consumo anual de carnes en total, incluyo también la blanca, en España era de 5 kilos al año. Ahora mismo estamos en 50. Entonces, cuando hay gente de pronto que dice, uy, es que ahora nos quieren prohibir el jamón, dices, vamos a ver, de los 50 a los 5, creo que tenemos margen para bajar sin necesidad de que todo el mundo se tenga que hacer vegetariano. Entonces, realmente ya digo que sobre esta cuestión de déficit de vitamina B12 no lo he escuchado y tendría que buscar información, pero me choca mucho y me atrevería a decir que incluso es un mensaje que puede venir de algunos lobbies pro carne, porque realmente ahora mismo el problema que estamos teniendo es más bien el contrario. Estamos teniendo una cantidad de consumo de proteína animal desmesurada. En adultos estamos tomando el doble, en niños 3 veces más. O sea, esta idea que siguen teniendo los padres de, bueno, déjate los guisantes y acábate el filete. A lo mejor tendríamos que darle la vuelta y céntrate en acabar los guisantes. Y al mismo tiempo ese descenso en la proteína animal, ese aumento de la proteína animal se ha visto acompañado del mismo descenso en el consumo de legumbres. De hecho, es que se ven las gráficas y es que se cruzan totalmente. En la misma medida en que ha ido aumentando la carne, ha ido bajando la legumbre, cuando realmente las legumbres son un alimento nutricionalmente muy interesante y que tendríamos que estar fomentando mucho más. Perdone, en cuanto a bebidas, el vino, la cerveza, ¿podría comentar algo en relación? Bueno, me han preguntado expresamente sobre el vino en sitios más complicados como Valdepeñas y Logroño, así que creo que aquí va a ser más fácil responder. Vamos a ver, insisto además de que yo voy a la cuestión nutricional de salud y que después hay toda una serie de componentes que tienen que ver con cuestiones sociales, de disfrutar de la comida y demás. En un momento dado se vio que en ciertos países, bueno, en Francia en concreto, la incidencia de enfermedades cardiovasculares era muy inferior a la de otros países que consumían la misma cantidad de grasas de mala calidad. Y entonces eso se atribuyó al consumo de vino. Al principio he comentado, pues, por ejemplo, esto de la hierba mate y como a veces en la alimentación no es tan fácil hacer relaciones causa-efecto. En realidad hoy lo que se piensa es que probablemente esa asociación es más compleja y de hecho ahora mismo las sociedades médicas han dejado de recomendar el consumo de bebidas alcohólicas y de vino específicamente. O sea, esa idea de es que el médico también recomienda la copita de vino se ha descartado. ¿Por qué? Básicamente por 2 razones. Porque hay una evidencia muy clara de que cualquier consumo de alcohol aumenta claramente el riesgo de cáncer y para eso las sociedades científicas de cáncer son muy contundentes y dicen no hay un consumo de alcohol seguro, cualquier consumo de alcohol está aumentando claramente el riesgo de cáncer. Y por otro lado, esos compuestos que están en el vino, que se llaman polifenoles y que son justamente a los que yo estudio, pues tienen la gran ventaja de que están en todos los alimentos de origen vegetal. Entonces, no hay necesidad de querer incorporarlos a partir del vino cuando realmente los podemos encontrar en muchos otros alimentos. La recomendación actual es que si una persona es de por sí consumidora de vino, que lo mantenga en una cantidad que no supere 2 copas al día en hombres y unas mujeres, porque no metabolizamos igual el alcohol, que si una persona no es consumidora de vino, no hay necesidad de fomentarlo y de introducirla en ese consumo. Hablo siempre de consumo regular, después puede haber celebraciones y demás. En cuanto a otras bebidas, pues que muchas veces han tenido ciertas campañas y demás, como que si la cerveza hidrata y cuestiones de este tipo, volvemos a hablar de bebidas con contenido alcohólico, que vamos a tener siempre esos efectos negativos y realmente lo que sabemos es que la mejor bebida que podemos tomar es el agua. Y si de pronto pues uno dice es que ahora llega el verano y a ver qué vamos a tomar en la terraza, no vamos a estar tomando solo agua, bueno, pues podemos tomar cerveza sin alcohol, que esa sí es una buena opción. Podemos tomar también zumo de tomate, que es una opción interesante. ¿Por qué? Porque el tomate, como es una verdura y no una fruta, su contenido en azúcar es muy inferior al que tenemos en cualquier zumo de frutas. Entonces, un zumo de tomate nos va a estar dando mucho menos azúcar que un zumo de fruta normal.
Y podríamos tomar refrescos sin azúcar, pero ojo con estos refrescos sin azúcar. ¿Por qué? Porque se está viendo que producen una cuestión que es que afectan al umbral del dulce. Explico esto muy deprisa. Nosotros estamos aquí ahora con este nivel de intensidad lumínica. Si de pronto ahora salimos a la calle y estamos en plena iluminación, vamos a sentir molestias en los ojos, ¿verdad? Por el contraste de la intensidad que estamos recibiendo. En cambio, si salimos de aquí a una habitación con la misma iluminación, no vamos a notar nada. Bien, así funcionan nuestros receptores del dulce. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo estoy haciendo una comida y me tomo mi refresco light, sin calorías, que me han dicho que no engorda y todo? Pues muy bien, efectivamente no tiene calorías, el edulcorante es seguro, no hay ningún problema con el edulcorante, pero mis receptores del dulce ya están llenos de sabor dulce. Además, incluso a lo mejor me han dado una salsa barbacoa que también lleva azúcar, o he tomado ya otras cosas que también llevaban azúcar. Llega el postre, me dan una pera y digo que la pera no sabe a nada. Pero no es un problema de la pobre pera, es un problema de que estamos todo el día con nuestros receptores de dulce hasta arriba y realmente cuando llegamos a los postres requerimos un nivel de dulzor extraordinario porque si no, no somos capaces de detectarlo. Entonces, ese es el problema con esas bebidas light, que estamos todo el tiempo al final llenando nuestros receptores de dulce de sabor dulce. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mira, yo te quería comentar acerca de los hornos microondas, que yo lo utilizo lo menos posible, porque creo que es perjudicial para los alimentos, aunque el tipo de vida que llevamos a veces los tenemos que utilizar por cuestión de tiempo. Entonces, como te digo, yo no lo suelo utilizar. ¿Nos puedes comentar si perjudica a los alimentos esa forma de calentarlos? ¿Es perjudicial o no es perjudicial? ¿O qué? Sí, no, el microondas no supone ningún problema para los alimentos. El microondas lo que hace es poner a vibrar las moléculas que están dentro del alimento, entonces vibran muy rápido y en esa propia vibración y en la fricción que se generan entre ellas es lo que genera el calor. Realmente estamos hablando de que es un modo de calentamiento que es cierto que no tenemos reacciones que yo comentaba antes, que yo antes decía, bueno, cuando horneamos pues se generan ciertos compuestos, cuando freímos se generan otros. En ese sentido el microondas sería bastante neutro porque no está generando compuestos, tampoco está degradando, prácticamente va a mantener el alimento igual, así que malo desde luego no es. Yo sí diría que para conseguir toda esta variedad de nutrientes que podemos obtener de los alimentos, pues que de pronto no nos dediquemos solo a usar el microondas, pero igual que decía antes, que no nos dediquemos solo a hervir o solo a preparar a la plancha, ¿no? Sino más bien es otro modo de preparación. Pero el alimento no lo estamos dañando por calentarlo en microondas. Bueno, lo primero, daros las gracias por estas charlas y por la exposición de Convivium, porque bueno, yo soy tecnóloga de alimentos y me habéis hecho feliz. Ya la veré por segunda vez porque me ha encantado y de verdad esta charla es magnífica. Bueno, hay en realidad 3 preguntas, te haría muchas más, pero para resumir, ¿cuán importante es incluir alimentos fermentados y con bacterias vivas como el yogur en nuestra alimentación diaria? Otra pregunta sería ¿qué prácticas, ¿no? Por ejemplo, en el uso de las legumbres, como ponerlas en remojo o desespumar, ¿no? el guiso cuando lo estamos haciendo, esas prácticas tradicionales que solemos hacer, cuán importantes son y por qué razón? Y una tercera pregunta es el riesgo de, digamos, alimentos quemados, ¿no? Por ejemplo, ahora en verano las barbacoas, de tostar demasiado el chorizo o unas verduras, o por ejemplo el quemadito de las tostadas, ¿no? Que cuánto cuidado tenemos que tener con esas cosas. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues 3 preguntas muy interesantes. Yendo por orden, las 2 primeras tienen bastante que ver con nuestra microbiota. La microbiota son las bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo y que sabemos que tenemos una relación simbiótica con ellas y bueno, les damos de comer y a cambio nos dan muchos beneficios. Entonces, queremos tener una microbiota sana y tenemos 2 maneras de actuar. Una es dar comida a esas bacterias y esa comida sería principalmente fibra, u otra es introducir en nuestro cuerpo bacterias beneficiosas y conseguir que se instalen en el intestino. Son las 2 estrategias y lo ideal es combinar ambas. Entonces,
tenemos ciertos alimentos que sabemos seguro que sus bacterias se instalan en la parte final de nuestro intestino, en nuestro colon, como es el yogur. Entonces, tenemos el yogur, tenemos el kéfir, que es otro tipo de fermentado que últimamente se está comercializando, y estos son microorganismos que sabemos seguro que llegan hasta el colon y que se instalan allí. Luego tenemos alimentos que realmente, aunque tengan bacterias, esto no nos da la seguridad de que lleguen a instalarse en nuestro colon. Por ejemplo, el té matcha, no sé si lo conocéis, pero es un té fermentado que últimamente está muy de moda. Por cierto, puede tener contenido alcohólico, así que cuidado con dárselo a niños embarazadas. El té matcha tiene bacterias. Ahora bien, de momento no hay evidencia de que esas bacterias lleguen vivas hasta nuestro colon. Entonces, en todo este mundo de lo fermentado, a veces hay también mucho marketing y se dice, aquí hay bacterias. No, sí, las bacterias pueden estar ahí, pero lo que hay que asegurar es que sean capaces de llegar vivas hasta el colon, lo cual no es fácil porque dentro de nuestro cuerpo hay un medio muy ácido, hay una serie de barreras que tienen que ir pasando, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que los alimentos donde realmente las bacterias llegan a anclarse son alimentos beneficiosos y nos interesa aumentar esa diversidad bacteriana, pero ya digo que cuidado con pensar que cualquier cosa con bacterias ya se va a estar instalando. Y además, insisto en lo que decía, es una doble estrategia. Tenemos la cuestión de las bacterias que metemos y también la fibra, porque a esas bacterias hay que darles alimento. Entonces, mucha gente a veces de pronto dice, uy, no estoy yendo al baño, me voy a comprar el yogur de la marca X que va mejor para que yo vaya al baño. Bueno, a lo mejor lo que le falta a tus pobres bacterias es fibra. Entonces, aumenta el consumo de alimentos de origen vegetal y vas a estar introduciendo más fibra. Y lo conecto con lo de las legumbres porque hay mucha gente que dice, no, yo no tomo legumbres, me sientan fatal, muchas flatulencias, demás. Bueno, es cierto que hay prácticas que podemos hacer para reducir este problema. Entonces, los remojos prolongados hacen que justamente pasen a ese agua sustancias que contribuyen a la flatulencia, retirar la espuma, podemos usar ciertas especias como el comino que van a ayudar al proceso de digestión, pero también es importante, hablo en general de población sana, no de personas con patologías específicas, pero es importante que nuestras propias bacterias estén acostumbradas a recibir fibra. ¿A qué me refiero? Realmente un plato de legumbres es un aporte muy bueno de fibra, pero cuando una persona tiene una dieta donde casi no hay fibra, el día que se toma el plato de legumbres, las pobres bacterias se asustan, no saben qué hacer con aquello, ¿no? Entonces la persona pasa una tarde malísima y dice, qué mal me ha sentado esto, yo no vuelvo a tomar garbanzos en no sé cuánto tiempo. Y cuando los vuelve a tomar 6 meses después, se vuelve a repetir el ciclo y le vuelve a sentar fatal, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un proceso de habituación y de ver, a lo mejor es que yo en general no estoy tomando suficiente fibra. Y luego, muy interesante lo que decías al final del tema del tostado, de cuando tenemos ya los alimentos a la barbacoa que ya están negros. Entonces, realmente cuidado con todo eso porque sabemos que son compuestos cancerígenos y cuidado, por ejemplo, pues con que las patatas fritas estén de pronto de más. En mi centro hay compañeros que trabajan justamente en este tema, en los compuestos que se forman en el tratamiento térmico de los alimentos, compuestos beneficiosos y perjudiciales. Y entonces pues tenían una infografía sobre las patatas que era doradas, no tostadas, ¿no? Entonces que nos quedemos en un color amarillo pero que no llegue a ser marrón. Y si hacemos la tostada de pan, que bueno, que vaya estando así un poquito, que nos gusta que se ponga un poco crujiente, pero tampoco que esté totalmente marrón, y si no, pues retiramos la parte que pueda estar más oscura y demás, porque eso son cosas que no pasa nada por tomarlas un día, pero al final a lo largo de toda la vida pues son acumulativas. Los productos bajos en calorías, es verdad, aparte de que los comparemos, o sea, vas a buscar un producto bajo en calorías, lo comparas con el normal y dices, no me vale la pena, o sí vale la pena. Bueno, los productos bajos en calorías están también definidos en la legislación. Lo que tienen que llevar es al menos un 30% menos de calorías que el producto de referencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final eso nos genera mucha confusión porque acabamos comprando productos, y volvemos a lo de si hay que comer o no un poco de todo, acabamos comprando productos que son innecesarios. Es decir, el caso más flagrante fue cuando sacaron el Donut Light, que realmente era un donut light porque tenía un 30% menos de calorías que el donut de referencia. Entonces dices, a ver, es que es un tipo de producto
que no debes consumir de manera habitual. Entonces, no te vayas a porque sea light, lo voy a tomar todos los días. Ese es el caso más drástico, pero tenemos de pronto a lo mejor postres lácteos, no hablo de yogures, hablo de postres lácteos con un contenido en azúcar altísimo y al lado te ponen el light y dices, no, si es verdad, tiene un 30% menos, pero es que aún así sigue siendo muchísimo el azúcar que tiene. O te vas a embutidos, que son productos a tener un consumo esporádico, tienes el light y dices, sí, tiene un 30% menos de calorías, pero es que en realidad no es un producto que yo debiera introducir en mi cesta de la compra y estar tomando habitualmente. Entonces, ¿qué ocurre? No hay manzana light, la manzana es la manzana sin más. Entonces, yo recomiendo más, en vez de estar mirando si esto es light, reducido en azúcar, 0% grasa o no sé qué, irme a esos grupos de alimentos en los que sé que tengo seguridad. Que es que si estoy comprando frutas, estoy comprando frutas, si estoy comprando salmón, estoy comprando salmón, porque si no entramos en tener que hacer el máster del etiquetado nutricional, de alimentario general. Entonces, realmente el tema de las etiquetas de los alimentos es muy complejo, hay muchas normativas, es muy difícil a veces entender por qué este producto es mejor o peor que el otro. Entonces, a mí, más que hacer, ya digo, ser el gran experto en leer etiquetas, yo prefiero ir a grupos de alimentos. Entonces, grupos de alimentos, voy a estar comprando pan integral y voy a estar mirando la palabra integral. Galletas, pues es que es un pasillo que mejor me lo salto. Snacks, pues es un pasillo que mejor me lo salto. Voy a la zona de congelados, pues me voy a ir a la bolsa que veo claramente que me están poniendo un salteado de verduras o me están añadiendo gambas, algo así, que yo vea claramente que eso es lo que están añadiendo. No voy a comparar la lasaña con la lasaña light, porque realmente estoy hablando de un producto que por sí tiene una mala composición nutricional. Entonces, es un poco menos malo, es que son alimentos que dices, si es ocasional, te da igual comprar el normal que el light, porque es ocasional. Y si lo estás tomando a diario, es que entonces te está haciendo igual de mal al final, el normal que el light, porque no es un producto que deberías tomar a diario. Bueno, voy a aprovechar que estoy aquí para hacerte una pregunta. ¿Más pescado que carne? Sí. Eso desde luego. Es cierto que no es lo que peor está en nuestra alimentación, que tenemos otros temas más sangrantes como el de las legumbres, pero sí, desde luego fomentar el consumo de pescado y yo creo que, pues como hemos hablado de la cuestión de los congelados, o sea, por supuesto que está muy bien si tenemos tiempo y posibilidad de preparar en casa un pescado más tradicional y un plato más elaborado, pero tenemos también opciones que son opciones rápidas, tenemos hoy en día en muchos sitios pescado en bandejas que ya viene fileteado y realmente es una opción a primar mucho más que la carne, o sea, es que estamos en una cultura donde no nos parece raro estar tomando carne a diario, a lo mejor no la tomamos con la misma presentación, pero en distintas presentaciones la estamos tomando a diario y de pronto nos choca eso, estar tomando pescado con cierta frecuencia o estar tomando legumbres con cierta frecuencia, cuando tendría que ser justamente a la inversa. Perdona, es que se me van ocurriendo cosas. ¿Pastas y arroces, cómo lo ves? Que sean integrales también, pastas y arroces, ha preguntado. Hasta hace poco era muy raro encontrar pasta y arroz integral, hoy en día ya cada vez es más común y para mí es uno de los casos en los que está justificado pagar un poco más. Entonces, seguimos hablando de productos que igualmente son asequibles y realmente nutricionalmente son muy diferentes. Yo sé que esto no es muy intuitivo y que pues, uno puede decir, bueno, pero es que un macarrón integral tampoco va a ser tan diferente. Pero realmente es muy diferente porque ese extra de fibra que lleva el macarrón integral está haciendo de protección, de cobertura del azúcar que hay en la pasta. La pasta y el arroz tienen azúcar no como tal, lo que ya es el almidón, que son moléculas de azúcar unidas, y gracias a que está esa cobertura de la fibra, va pasando poco a poco el azúcar del almidón a nuestra sangre. Y eso es muy importante, porque lo que queremos es una fuente de nutrientes, pero no queremos subidas bruscas de azúcar. Entonces, realmente, en nuestro cuerpo, tomar un plato de X gramos de macarrones o un plato de X gramos de macarrones integrales, el efecto que tiene es muy diferente, aunque nos pueda parecer que son cosas iguales. El precio de la pasta no integral tendría que ser más caro, porque si es integral y tiene todo el grano, ¿no? Yo tengo la duda de que es integral. Bueno, lo que ocurre es que la pasta integral requiere más esfuerzo para su conservación,
¿Por qué? Porque justamente cuando hacemos pasta integral estamos conservando, al tener grano completo, tenemos la parte de grasa de los cereales. Los cereales tienen muy poquito contenido en grasa, pero lo tienen. ¿Y qué ocurre cuando uno obtiene unas harinas de cereales que se van a tener que conservar durante mucho tiempo? Pues que hay más riesgo de que se le enrancien. De hecho, por eso el refinado de harina es algo que se hace desde hace mucho tiempo. Bueno, aquí están las historiadoras que sabrán más, pero porque no es lo mismo acumular grandes cantidades de harina de trigo refinada que de integral. Porque la refinada sí te va a aguantar, si tienes ciertas condiciones ambientales y demás, durante meses, la integral no. La integral se te va a estropear. Entonces, aunque parezca... Uy, pues es que la integral es más fácil, porque ese grano entero tienen que hacer menos cosas. No, les cuesta más conservarla. Eso ya luego, aparte, puede haber cuestiones comerciales de marketing y demás, pero objetivamente conservar harina integral y transformarla es más laborioso que hacerlo con la refinada, aunque pudiera parecer lo contrario. Bueno, yo creo que ya hemos hecho muchísimas preguntas, ha sido muy interesante y bueno, nos vamos todos con muchísima información y ahora creo que sí que vamos a tener más en cuenta a la hora de cocinar, de comprar. Nos vamos a acordar de ti, Jara, desde luego, por lo menos en los próximos tiempos. Y nada, agradecerte el que hayas accedido a venir cuando te hicimos la invitación, porque creo que es muy interesante también eso, en estos foros, ¿no? Traer a una persona dedicada al campo de la nutrición. Y bueno, el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Que no sería el lugar en el que esperaríamos tener este tipo de conferencias, pero precisamente la exposición, ¿no? O también este marco lo que nos permite un poco es esto, ¿no? El poder tocar temas que son transversales a lo largo de la historia y que podemos ver verdaderamente cómo ha habido una evolución en la alimentación, en las formas de consumo, cómo han llegado los productos, y eso también era uno de los aspectos que queríamos que estuviera patente en la exposición, ¿no? Como algunos alimentos se han ido incorporando a nuestra dieta, pues por ejemplo el tomate, la patata, ¿no? Que están dedicados en la época moderna, pero hoy en día pues de todos estos productos que nos ha hablado Jara y que por lo menos cuando yo era pequeña no existían. Entonces, bueno, ahora mismo, claro, ha avanzado muchísimo y en poquísimo tiempo hemos tenido una avalancha, ¿no? de productos que por eso, que no por ser recientes y modernos son mejores que los tradicionales que llevamos consumiendo durante siglos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Jara, y nada, os esperamos para la próxima conferencia, que será la próxima semana. Muchas gracias.